El tema a tratar hoy es sobre el Renacimiento. Mi nombre es Sonia Woman y voy a dar énfasis acerca del tema. El Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que desde Italia se extendió por Europa Occidental a partir del siglo XV. Esta fue la manifestación cultural de un cambio en la mentalidad europea que pasó de una concepción del mundo teocéntrica propia del periodo medieval a una antropocéntrica. Este cambio, manifestado en la corriente filosófica humanística, se considera el inicio de la Edad Moderna. El pensamiento antropocéntrico ponía énfasis en la facultad humana para acceder al conocimiento del mundo a través de la razón. En este sentido, las personas del Renacimiento se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y romana. El concepto de renacimiento hace referencia a la recuperación de esos valores clásicos luego de la Edad Media. Esta se suele dividir el renacimiento artístico en dos momentos, las cuales son el Quattrocentro o primer renacimiento, que es desde el año 1400 hasta el año 1480 aproximadamente, y tuvo como centro en la ciudad de Florencia. El Cinquecento o Alto Renacimiento, que es desde el año 1480 hasta el año 1520, que se centró en Roma y se extendió por Europa. Las características del Renacimiento. Entre las principales características del Renacimiento podemos destacar las siguientes. Sus inventos. Durante el Renacimiento se hicieron grandes inventos y descubrimientos. Estos son algunos de los más relevantes. Tenemos la imprenta. La rápida propagación de las nuevas ideas renacentistas centradas en el humanismo hizo que la Iglesia perdiera el monopolio cultural que tuvo durante la Edad Media. El primer libro hecho en la imprenta fue representado en Frankfurt en el año 1455 de la mano de Johann Gutenberg. Para el año 1500 ya se habían impreso 30.000 libros. El termoscopio. A finales del siglo XV, Galileo Galilei inventó el termoscopio. Esta para percibir que el calor hacía que en el aire se expandiera, así que él sumergió el cuello de una botella vacía en el líquido. En función de que si el aire presente en la botella se calentaba o enfriaba, el líquido era expulsado o succionado y podía saberse cuál era su temperatura. Tenemos también el microscopio. En el año 1600, Hans Janssen construyó el primer microscopio con dos lentes de la historia. Años más tarde, el naturalista holandés Anton van Leeuwenhoek mejoró su nitidez. Se desarrolló un espíritu crítico con pretensión de conocer científicamente la realidad. Esto se manifestó en todas las artes y en el modo de concebir las relaciones de las personas con el mundo. Se inició en la ciudad de Florencia, Italia, y desde ahí pasó primero a las demás ciudades italianas, especialmente a Roma y Venecia, luego el resto de Europa. Adquirió gran importancia el concepto de individuo. Se manifestó mediante la búsqueda de trascendencia personal a través de las propias obras, ya sea como creador, en el caso de los artistas, o como protector y brindando apoyo material a los artistas, es en el caso de los mecenas. El arte fue al mismo tiempo naturalista e idealista. Los artistas pretendían representar el mundo real, tal y como se veía, pero al mismo tiempo querían mostrar solo su belleza. Para lograr representar esto, lo hacían sobre una superficie plana del cuadro o la pared. Tridimensionalidad del mundo real desarrollaron técnicas como la perspectiva, que daba sensación de espacio, y el claroscuro, que permitía el volumen de los cuerpos. Los artistas se transformaron en intelectuales con conocimiento de matemática, geométrica y óptica para resolver los problemas de la perspectiva, de anatomía para representar el cuerpo humano, así como de literatura, filosofía y teología para darle interés a los temas de sus obras. En literatura se tomaron los temas y personajes propios de la antigüedad clásica, y al mismo tiempo las formas adquirieron tanta importancia como los temas de los tratados. El origen del Renacimiento. Su origen se remonta a Florencia, Italia, en el año 1400, en donde se gestó una intención de transformar y evolucionar
el arte en Europa, el cual para este momento conservaba el estilo medieval. De esta manera, el arte renacentista dejaría de presentar en sus obras tan solo el material religioso y comenzaría a plasmar el arte en torno al ser humano, a sus deseos, sentimientos y deleites. Este movimiento artístico generó un nuevo abanico de estilos, tales como la creación de retratos, las obras al desnudo y los cuadros de mitología y paisajes. El Renacimiento dio lugar a una nueva era artística, pero también a una nueva era cultural, ya que desde aquel momento se empezaron a construir palacios, universidades y ayuntamientos, cuando anteriormente tan solo se construían iglesias. Aunque sus cambios fueron lentos y rigurosos, finalmente se logró el cometido y hubo un cambio significativo en el arte. Transformación que brindó innovación y progreso consecuente al campo social y científico. Causas del Renacimiento. Entre las causas que impulsaron la aparición y la difusión del Renacimiento se pueden mencionar la expansión del comercio a partir del siglo XIII favoreció el desarrollo urbano y el surgimiento de una rica burguesía comercial, financiera e industrial, muy interesada en la adquisición de conocimientos y en el consumo de obras de arte. La prosperidad de las ciudades italianas, que se manifestó en la construcción de nuevos edificios y monumentos. Otra de las causas también es la aparición de los mecenas. Estos eran personajes poderosos y adinerados que protegían a los artistas y les daban apoyo económico. En el periodo renacentista, los mecenas eran más importantes. Fueron la Iglesia Católica, los banqueros y grandes comerciantes italianos, y fuera de Italia, los reyes y sus cortes. El desarrollo de las universidades que estimularon la recuperación del pensamiento grecolatino y la difusión del humanismo. Otra de las causas también es la invención de la imprenta, que facilitó la difusión de las ideas humanistas. El Renacimiento y humanismo. El Renacimiento aprovechó el ímpetu del hombre y lo trasladó al desarrollo de las ciencias y la modernidad. El humanismo, primero, había sembrado las bases para que el hombre se colocase y pensase como un ser intelectual y capaz de realizarse a través de las artes y las ciencias. Ambas corrientes se formaron en torno a las capacidades del ser humano en cuanto al arte, la filosofía y la ciencia. El Renacimiento aplicó las capacidades humanas directamente sobre el campo intelectual y artístico. En definitiva, el Renacimiento en conjunto con el humanismo determinaron una nueva concepción del mundo y del hombre. Los artistas del Renacimiento. Entre los principales artistas y protagonistas del movimiento artístico renacentista se encuentran los siguientes. Filippo Brunelleschi, en el año 1377 y 1446. Fue un arquitecto florentino. Se lo considera el inventor de la perspectiva matemática. Sandro Botticelli, en el año 1445 y 1510. Este fue un pintor italiano nacido en Florencia. Algunas de sus obras más reconocidas son El nacimiento de Venus y la primavera. Leonardo da Vinci, en el año 1452 y 1519. Este fue un pintor, arquitecto, escultor, ingeniero, inventor y destacado por su conocimiento de la ciencia. Entre sus obras se destaca La Última Cena, ubicada en el refectorio del convento de Santa María de las Gracias en Milán. Miguel Ángel Buonarroti, en el año 1475 y 1564. Este también fue un arquitecto, pintor y escultor italiano. Desarrolló su carrera en Florencia y Roma. Entre sus obras se destacan la bóveda y una de las paredes de la Capilla Sixtina, el diseño de la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y las esculturas de David y varias versiones de la Piedad. Alberto Durero, en el año 1471 y 1528.
Fue un pintor, dibujante y grabador alemán. Tiziano Vecellio, en el año 1477 al 1576, este fue un pintor veneciano. Rafael Sanzio, en el año 1483 a 1520, fue un arquitecto y pintor italiano. Es considerado uno de los más grandes maestros del periodo renacentista. Las principales obras del Renacimiento son las siguientes: la cúpula de la Catedral de Florencia de Filippo Brunelleschi, las pinturas de la Capilla Sixtina en el Vaticano, la Última Cena de Leonardo da Vinci y las estancias vaticanas de Rafael Sanzio.